Hablábamos hace 8 días, la vez pasada, de lo que era, estábamos haciendo un repaso entre el segundo periodo del reino, o la segunda parte del reino, y alcanzamos a hablar algo de cómo era la vida en la segunda parte del reino. Ahí encontró este pequeño resumen, básicamente lo que es antes del milenio, lo que es durante el milenio y después del milenio. Estamos hablando que el milenio es lo que se conoce como el segundo periodo del reino. El primer periodo del reino es lo que entendemos desde que vino Jesucristo aquí a la tierra hasta la segunda venida. Así que el milenio es después de la segunda venida. Y en el primer milenio estamos hablando antes del milenio, que Jesucristo regresa, está la resurrección de los muertos, la transformación de los justos, la iglesia reunida en el cielo con Jesús, y los impíos son destruidos con el resplandor de Jesús. Durante el milenio, Jaime preguntaba precisamente parte de este tema, el reinado de Jesucristo con su pueblo en el cielo, dice aquí este cuadro, y se va a revisar lo que son los libros. Satanás es atado en la tierra y la tierra es desolada. Y después del milenio es la resurrección de sus impíos, Satanás es desatado nuevamente, Jerusalén baja, esto está en inglés, pero básicamente cuando baja la nueva Jerusalén del cielo, y Satanás y sus ángeles reciben su juicio y son destruidos, y Dios hace absolutamente todo nuevo. Esto es básicamente el resumen de lo que es la segunda y la tercer periodo del reino de Dios. Ya después se lo pasaré a ustedes por el chat para que lo tengan si quieren, si no lo pudieron anotar. Me parece un cuadro que más o menos resume en forma concreta todo lo que sucede en estos periodos. ¿Cómo va a ser la vida? Podemos decir, durante este periodo la vida va a seguir. La gente nace, va a morir, son los que quedaron aquí, los que no fueron arrebatados para ir a la presencia del Señor. Así que hay personas que van a continuar la vida, van a ver que la iglesia se desapareció, pero la gente sigue en sus actividades, seguramente van a nacer, van a morir. No va a existir, la muerte todavía existirá, o sea, todavía la gente podrá morir en ese momento, y la gente de todo modo va a tener que convertirse a Cristo, va a tener que tomar una decisión en algún momento si creen o no en Cristo. Muchos pensarían que va a ser mucha gente que se convierte, pero seguramente lo que muestra la palabra es que no mucha gente tampoco va a buscar del Señor, sino al contrario, se van a aferrar más a adorar al anticristo, o van a buscar las cosas materiales y hablar en contra del Señor. En Isaías 2, 3, 4, quiero que leamos esta palabra. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Y este pasaje se refiere precisamente a este periodo del milenio, según los teólogos y estudiosos bíblicos. Como dice, muchos pueblos vendrán. Mucha gente dirá: vamos a la casa del Señor. Y esto nos suena como igual cuando decimos vamos a la iglesia del Señor. La gente en ese momento sabe que el Señor reinará sobre Jerusalén, y desde ahí se impartirán las órdenes, se puede decir, las instrucciones, la ley del Señor, para que todo el mundo se sujete ahí. Como les decía la vez pasada, y como decía también este cuadro, Dios está gobernando desde los cielos, pero está sobre Israel, específicamente dirigiendo desde ahí las ordenanzas para todo el mundo. Pero hay partes de naciones o pueblos donde no van a querer seguramente hacer caso al Señor,
a pesar de que el Señor esté reinando durante estos 1000 años. Uno ve como siempre hay rebeldía de algunos pueblos, de algunas personas, y no van a estar buscando al Señor. Va a ser un periodo de paz, como dice, no habrá guerras, no, todo será perfecto porque el Señor reina. Pero siempre la parte carnal del hombre seguirá gobernando a algunas personas. Algo que también nos domina a nosotros todavía, es lo que nos hace pecar. Como les decía la vez pasada, tratamos de echarle la culpa a Satanás a veces de todo, a los demonios, pero creo que a veces nuestro mayor enemigo es el interno. Como vemos aquí en esta parte, Satanás está atado y a pesar de eso la naturaleza humana hace que la gente se revele al Señor. Así que ese es el mayor cambio cuando el Señor actúa en nuestra vida, es quitarnos esa parte de la naturaleza humana, por lo menos que no nos domine, como dice Romanos 7, del 5 al 6. Dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora al morir a lo que no teníamos, a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Y aquí precisamente nos habla muy claro Pablo, así como le hablaba a los romanos, de cómo es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es el que definitivamente pone en dominio todo lo que la naturaleza humana nos manda a hacer, que va en contra del Espíritu. Como dice, siempre debemos vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne o a los deseos de la carne. Así que eso es la obra que el Señor hace en nosotros y eso lo hace en nosotros cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Como vemos aquí, empieza a tener dominio de nuestras vidas cuando nosotros sometemos a Él y cuando lo aceptamos como nuestro Señor. Entonces, por eso hablamos de que estamos viviendo una parte del reino aquí en la tierra cuando estamos viviendo en el Espíritu. Así como Cristo va a tener dominio sobre todas las cosas al final, pero en este momento nos rodeamos de cosas que no están bajo el dominio del Señor, como hemos hablado, pero sí el Espíritu Santo nos domina la parte del pecado y la parte pecaminosa de nuestra naturaleza. Como naciones tenemos que entender el término Babilonia, que se refiere también en Apocalipsis, básicamente los capítulos 17 y 18 habla de la Babilonia. Y esto básicamente lo podríamos resumir como una filosofía de vida, que es darle la espalda al Señor. Es todo lo que se podríamos referir, lo que se simboliza el mundo. Y en Daniel 2 habla sobre este tema de forma específica. Y quiero que vayamos al libro de Daniel. Vamos a agarrar unos versículos, 34. Dice, de pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió, vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua, y los hizo pedazos. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Este es el sueño que tiene Nabucodonosor y que Daniel lo interpreta, y básicamente le está diciendo, interpretando este sueño, diciéndole todos los imperios del mundo van a ser destruidos a través de una roca que saldrá de una montaña y que llenará toda la tierra. Y esto se refiere precisamente a este periodo del milenio, o al segundo periodo del reino, donde esa roca
acabará con todo lo que es la Babilonia o el mundo que hemos conocido, toda esa filosofía, esa forma de vivir que hemos aprendido a través de toda la historia y que supuestamente ha tenido dominio sobre la humanidad. Pero el Señor, como dice, ya tiene un plan preparado y es destruir todos estos reinos y reinar en forma permanente, y ese reino nunca tendrá fin, como dice esta profecía. Esta roca es muy claro a quién se refiere y lo define 1 Pedro 2, del 4 al 6. Dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegarán a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Y aquí Pedro nos pone en términos muy claros quién es la piedra que va a destruir todo el imperio o la filosofía del mundo. Todo lo que ha gobernado toda nuestra historia va a ser destruida y vuelve las cosas a ponerse en orden bajo el reino del Señor Jesucristo en ese milenio. Como ven, esa edificación que va a hacer, la va a hacer con nosotros, que nosotros también somos piedras vivas. Es el mismo figura que utiliza para hablar de todos los santos que han sido escogidos por Él para hacer esa casa que al final vamos a hablar. Así que esa piedra está puesta sobre Jerusalén para que gobierne el mundo de una forma definitiva y eterna. En Apocalipsis 18:23 nos dice: jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara, jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Y esto se refiere precisamente a Babilonia. Todo el capítulo 17 y 18 hablan de esta destrucción del sistema mundial. Como dice, todo lo que la gente se ufana de los negocios, de la parte mercantil, de la forma de pensar, de todos los tipos de filosofías que gobiernan el mundo, serán destruidos. Todo el mundo pensando en el Dios dinero, todo eso será acabado. Y cuando se refiere a todas sus hechicerías, se refiere a manejar las voluntades. Como hemos visto, estamos en un mundo que nos controla, que nos maneja y trata de controlar la voluntad del mundo a través de sus políticas generales para que la gente se someta a ella. Y creo que todos de alguna manera somos víctimas de este sistema o ese orden que llaman el orden mundial o el desorden mundial, como yo les he dicho más bien, pero que de alguna manera está todos los días buscando leyes para sujetarnos y ponernos dominio sobre las cosas. Es algo que es un sistema así creado precisamente para dominar al mundo entero, tanto en lo comercial como en lo social, como en lo espiritual. Es una cosa que estamos viviendo a través de los gobernantes para someter a todas las naciones a su voluntad. Ha sido muy evidente, vamos, en este tiempo, en esta pandemia, cómo es de fácil controlar el mundo y dirigir lo que ellos quieren que hagamos, y a través de las comunicaciones pues todo está controlado de alguna manera por este poderío mundial. Y siempre lo que busca el enemigo es precisamente tomar control sobre el ser humano y manejar toda su voluntad. Y esto es lo que está representado como la Babilonia. Algunos se refieren a ellos como la gran ramera, otros se refieren también como la madre de las prostitutas, y hay diferentes maneras que se conocen a través de esta imagen que el Señor ha utilizado como la Babilonia.
En este pasaje también habla que la ramera viene montada sobre la bestia, y hemos hablado que la bestia es el anticristo. Así que esa filosofía, ese sistema está montado sobre el usurpador. Lo que vemos aquí es que ese usurpador utiliza esa filosofía para llegar al poder, y al final va a buscar el control de la humanidad y tener dominio sobre la humanidad. Entonces mire cómo empezamos a hablar del dominio al principio, que es lo que el Señor va a tener en forma total y completa, pero el enemigo, el usurpador, siempre va a buscar apoderarse de poder y ese dominio sobre la humanidad a través de las filosofías y de los sistemas del sistema mundial. Los gobernantes de por sí siempre hemos visto cómo buscan tener dominio sobre las personas, controlar a las personas a través de filosofías o de políticas que prometen y prometen, pero la idea es quedarse básicamente con el poder y el dominio de la humanidad. Apocalipsis 17:15 dice: además el ángel me dijo, las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces vemos un sistema mundial que definitivamente es mundial. Hay todas las naciones del mundo van a estar sometidos, se puede decir, a ese usurpador que destruye el sistema mismo con tal de perpetuarse en el poder. Esto, como digo, siempre es obra de Satanás, y ya empezamos a ver a través del mundo cómo los gobernantes tratan de utilizar una democracia a través de un voto, pero no es para servir a la gente, sino para tener control y dominio sobre ella, y después terminan buscando perpetuarse. Y creo que hay muchas figuras a nivel mundial de cómo han buscado perpetuarse en el poder. Como digo, se pueden escoger por 4 años, por 6 años, depende del país, y al final terminan gobernando por 20, 30 o más años. Y esto es prácticamente lo que empezamos a vislumbrar de lo que nos depara hacia el futuro. Con el anticristo también va a ser lo mismo, utilizar las filosofías, los sistemas, pero lo que está al final tratando de llegar al poder para poderse quedar dominando el mundo entero. El segundo periodo, como decía, que es lo que nos demuestra, y hablamos la vez pasada, básicamente es el dominio, el control del Señor Jesucristo sobre este anticristo. Él definitivamente toma el reino para él, y como dice, va a estar gobernando sobre Israel, va a ser el centro de ese mundo que es la ciudad que él ha escogido para dirigir el mundo. Sin embargo, como decíamos, siempre hay personas que no quieren someterse a él y seguirán tratando de hacer su voluntad. Sin embargo, Jesucristo demostró que está capacitado para gobernar. A través de todos los periodos ha mostrado cómo ha vencido el pecado, cómo ha vencido el mundo, cómo en este momento cómo vence a Satanás y lo deja sujeto, cómo vence a la bestia o al anticristo, y cómo vence al falso profeta, lo lleva al lago de fuego. Y así lo vemos hasta el finalizar lo que se llama como el tercer periodo, o el periodo eterno, donde vemos la diferencia con lo que hace el anticristo y todas las huestes de maldad. Él no vino aquí a buscar precisamente tener el dominio y volverse permanente, más bien, como hablábamos, o perpetuarse. Es lo que simplemente viene a restaurar el reino para entregárselo a su Padre. Eso es lo que nos habla la palabra, de que lo que Jesucristo ha buscado restaurar el reino en forma obediente y llevárselo a su Padre sin ningún viso de rebeldía, ni tenerse el poder para sí. Es todo lo contrario a lo que el anticristo y todo el sistema mundial utiliza, el sistema mundial para quedarse gobernando, más de lo que el Señor le ha permitido. Así que Jesucristo muestra todo lo contrario, entregándole el poder nuevamente a su Padre. Sin embargo, antes de esta entrega de poder al Padre, hay un periodo de transición que la Biblia nos habla, y alcanzamos a hablar la vez pasada también de esto, un periodo de transición y de gran oposición.
Siempre a través de la historia bíblica vemos cuando va a haber un propósito del Señor, una obra majestuosa del Señor, siempre vamos a encontrar oposición, y eso lo tenemos que aplicar también a nuestra vida diaria cuando encontramos oposición de parte del enemigo que trata de angustiarnos o de presionarnos. Vemos que eso sucede siempre cuando el Señor quiere hacer una obra especial en nuestra vida o nos está preparando para algo grande. Así fue cuando fue Moisés también a liberar al pueblo hebreo de Egipto. Vemos todo lo que pasó y cómo se opusieron el faraón a sus designios, como la resistencia. Y así mismo pasa en todos los periodos de la historia, cada vez que haber un avivamiento que se conoce, como se le dice ahora. Antes de eso siempre hay oposición, el enemigo no se queda quieto, sabe también cuando el pueblo se mueve y el Señor va a utilizar a su pueblo, él trata de impedir a como dé lugar de eso. Y esa misma figura se cumple hasta el fin de los días. Y la última oposición que va a tener la muestra en Apocalipsis 27:8. Cuando dice: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Y hace 8 días precisamente hablábamos eso, cómo es impresionante que después de estar en un mundo de paz, de tranquilidad, ausencia de conflictos, Dios proveyendo absolutamente todo, la tierra dando sus mejores frutos, todas las cosas que el hombre pueda soñar, de todos modos la naturaleza humana siempre tiende a la rebeldía y prefiere ser dominada por Satanás que por el Dios verdadero. Es muy triste esto cuando ve uno de estas palabras, pero desafortunadamente esa es la naturaleza humana. Y eso es lo que nos habla aquí, y mucha gente caerá. Como dice la palabra, no se confíen, miren que no caigan, estén alertas, porque el enemigo está astuto. Y engañará a muchos nuevamente, y simplemente son personas que viven en el reino del milenio, en el reino de Jesucristo, pero a pesar de vivir en su reino, no están convencidas, y simplemente como en todo civilización se puede decir, siempre hay personas traicioneras y siempre hay personas que tratan de engañar a la verdad. Y cuando sale otra vez Satanás, vuelven a servirle a él, vuelven a caer en sus garras y se prestan a pelear contra Dios. Y ahí vendrá la guerra de Armagedón, donde todos serán destruidos. En Apocalipsis 20:11-15 dice: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba entregaron a sus muertos. Todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estamos ya al final del tercer periodo del reino de Dios, antes de entregarse el reino al Padre. Y aquí en este pasaje nos describe cosas bien interesantes, como va a haber la tierra y un cielo nuevo. Así que no todas las cosas van a cambiar. Todo lo que tenemos conocido va a cambiar en ese momento. Los muertos van a resucitar, pero son los muertos, no los que están durmiendo, y hagamos claridad en eso, que es lo que hablamos de los que estaban durmiendo, ya estaban con la presencia del Señor reinando, pero aquí son los muertos que a través de toda la historia no creyeron en el Señor y no quisieron someterse al Señor. Así que
estos muertos van a ser resucitados en este momento para el gran juicio. Y ahí se abrirán los libros. ¿Qué libro se refiere la palabra del Señor aquí? El libro de la vida, donde precisamente esos que están resucitando no se van a encontrar ahí. Y va a haber otros libros, se refiere aquí en este pasaje. Esos libros son los libros de las obras. Son los libros que se mencionan en este pasaje. El libro de la vida y los libros de las obras. Las obras definitivamente confirman la fe que uno tiene. No es que quiere decir que la gente se salve por las obras, pero las obras quedan escritas también en otros libros diferentes al libro de la vida. Así que los que hemos creído en el Señor, confiamos en Él, dice el Señor, que ahí estaremos en el libro de la vida. Los demás serán borrados, los que no creen en Él serán borrados de ese libro y van a ser vistos con los libros de las obras, los cuales tienen que ser conforme a la fe. Así que estas obras de maldad, pues sencillamente van a ser recordadas y van a ser como, es decir, el pliego de cargos de los que han de ser condenados. Así que en ese momento se les muestran sus obras, todo el mal que han hecho, y serán llevados al lago de fuego en compañía de Satanás, la bestia y el falso profeta, que es el lugar que fue diseñado para ellos. Y vemos con claridad eso, que fue diseñado para estos tres. No fue diseñado para los hombres, pero los hombres, por su voluntad, por su naturaleza, se decidieron irse para allá. Así que eso lo tenemos que tener claro, que todos estamos escritos en el libro de la vida, pero cada quien decide borrarse del libro de la vida. Y aquí viene la tercera etapa, o la conclusión de la tercera etapa, donde va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Quiere decir que el Señor va a crear absolutamente todo, va a ser una nueva creación como la hizo en un principio, donde todo era perfecto. Esa es la nueva tierra que el Señor va a hacer para nosotros. Así que el futuro de nosotros es la tierra, por si no se han dado cuenta. Ese es el lugar que el Señor ha creado para nosotros, para que vivamos con Él por la eternidad. En Apocalipsis 21, 2, 3, vemos esta tierra que deja de ser redonda. Y dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar que Dios ahora está entre su pueblo. El hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y esa es la culminación, se puede decir, de la tercera etapa o del reino del Señor, donde el Hijo le entrega al Padre todo dominio y toda potestad sobre todo lo que había sido creado anteriormente. Ya tiene control absoluto de toda la maldad, de todo el pecado, de toda la muerte. Así que en ese momento ya no habrá maldad por ningún lado y en ese momento regresará el dominio completo al Padre. Así que nos muestra un paralelo entre la Gran Babilonia y la Nueva Jerusalén. Aquí dice que desciende la Nueva Jerusalén. Esa Gran Babilonia es terminada, ese estilo de vida, esa filosofía, esa forma de vida, todo queda completamente destruido y ahora llega la Nueva Jerusalén, como le decía. Ese mundo que debe ser redondo ahora se convierte en cuadrado, que para los judíos el cubo básicamente implica perfección. Para ellos el cubo es la figura perfecta, contrario a la redondez de la tierra. En ese momento vamos a vivir según las medidas que describe en Apocalipsis 21, son muchos kilómetros de esa ciudad, donde 2000 y pico kilómetros habla por cada uno de sus lados, y ahí será el nuevo mundo, se puede decir, la nueva tierra, muy distinta a la Gran Babilonia, que es el sistema mundial que nos ha regido. Van a ser estilos de vida y de gobierno completamente distintos. Aquí el gobierno va a ser
completamente dirigido por el Señor, nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos imaginarnos esa vida? Creo que no tenemos nuestra imaginación suficiente para imaginarnos a eso. Juan trató de describirlo de lo mejor que pudo, pero definitivamente no hay palabra para describir lo que había allá. Lo único que hizo fue asomarse y ver que no había templo, porque ya no había necesidad de templo. La presencia del Señor hacia lo máximo de su expresión y lo máximo de luz, y era lo que iluminaba toda esa nueva Jerusalén, y son de las cosas que él se limita a darse cuenta, como siempre por su naturaleza judía, de buscar el templo como algo especial, pero ya no habrá templo. El templo era para la presencia del Señor, y aquí el Señor está en todo lugar y está haciendo la presencia visual para todos los seres humanos. Primera de Corintios 9 nos mencionaba precisamente, en otras palabras, esta imagen, diciendo: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Esto es un pasaje también de Isaías, que lo saca de Isaías, Pablo. Pero básicamente lo que nos está recordando es que no hay nada con lo que podemos comparar. Ningún sonido ni nada de lo que podemos ver puede compararse con lo que vamos a estar allí viendo. Ni en la mente nos cabe lo que es estar en la presencia del Señor de forma completa. Así que esto es lo que el Señor ha preparado, que no tenemos forma de imaginarnos. Apocalipsis 21, 6 al 8 dice: el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Cómo Jesús, a través de esa descripción que le está haciendo Juan, lo interrumpe para recordarles esto, como diciendo: acláreles que los cobardes, los que se atreven a negar a Jesucristo, con los que les da pena, los que dudan, los que desconfían, los que no creen, los que definitivamente deciden hacerle daño a otros, mintiéndoles, asesinándolos, haciendo cualquier tipo de inmoralidad sexual, o los que crean en cualquier otra cosa diferente a mí, se van a perder de toda esta herencia y van a tener un futuro en el lago de fuego, y van a ser resucitados, pero para condenación. Se les va a mostrar todo lo que hicieron en esta tierra de maldad, y se van a perder de toda esta herencia. Aquí hablamos de estos días, de la herencia, cómo el hijo pródigo despilfarra la herencia. Eso es lo que el Señor no quiere que reflexionemos precisamente. Si estamos dispuestos a perder eso y no salir vencedores, no ser persistentes en creer a pesar de todas las circunstancias, si vamos a creerle al enemigo o vamos a creerle al Señor, o si vamos a estar con miedo, con cobardía, el Señor nos invita a que confiemos plenamente en Él, que reconozcamos que Él es nuestro Dios y que tiene grandes cosas preparadas para nosotros, ese Jerusalén, que, como decía, no hay ni la mente ni nada nos podrá dar una imagen cercana de lo que nos espera en ese momento donde baje la nueva Jerusalén en todo su esplendor para estar casada con el Señor por la eternidad. Lo que quiero cerrar este mensaje el día de hoy es para llevarlo a Colosenses 3:1-4, que nos habla precisamente a los que hemos resucitado con Cristo. Nosotros hemos resucitado de la muerte espiritual, estamos muertos y ya hubo una primera resurrección cuando aceptamos a Cristo y empezamos a vivir en el Espíritu. Y quiero cerrar esto precisamente invitándolos a que busquemos las cosas de arriba, como dice este pasaje: donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces
también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Lo que el Señor nos dice es, concentrémonos en lo de arriba, no nos preocupemos tanto, no nos enfoquemos tanto en la Babilonia, en el sistema del mundo. Como dice, es un sistema que está completamente prostituido, es un sistema corrupto por naturaleza, porque los que lo han diseñado son corruptos y se han prostituido y han vendido, se puede decir, su herencia eterna por una herencia completamente temporal y material. Y eso es lo que gobierna este mundo, lo vemos todos los días y desafortunadamente seguimos enfocados y con nuestra mente y nuestra atención en este mundo. Y lo que el Señor nos dice es, miremos lo que nos espera, miremos en nuestro futuro, miremos todo lo que nos ha prometido el Señor. Enfoquémonos en esa tierra cuadrada, esa tierra nueva, esa nueva creación del Señor. Anhelemos estar allá en su presencia, con Él gobernando, dirigiendo, guiándonos, proveyéndonos todo lo que necesitamos, siendo nuestro esposo que suple todas nuestras necesidades y que nos ha prometido esto por la eternidad. No solamente por 1000 años, Él dice que si morimos en Él ya vamos a estar vivos con Él para la eternidad, algo que no ni siquiera cabe en nuestra mente. Y esto todo nos lleva a simplemente, dejémonos de enfocar tanto en esta tierra. Esto es pasajero, esto se va a terminar, algún día Dios va a acabar con todo. No, ni siquiera nos pensemos en un milenio, tenemos que ir mucho más allá. Podemos estar gobernando con Él en la tierra, en el ámbito espiritual, a este mundo, pero ni siquiera eso es parte de lo que el Señor, solamente es una parte de lo que el Señor ha preparado para nosotros. La promesa es mucho más grande y es estar en la presencia del Padre Celestial por la eternidad. A eso es lo que debemos apuntar siempre, tener nuestra mirada puesta allá, ni siquiera buscar un lugar de señorío o de autoridad en ese milenio. Como digo, tenemos que enfocar la vista mucho más allá en la eternidad. Y esta es la invitación que nos deja el mensaje de hoy. Así que en base a eso no podemos sino darle gracias al Señor a través de lo que Él ha hecho por nosotros, de habernos liberado de la esclavitud, del dominio de Satanás, del pecado, pero sobre todo nos ha dado ese espíritu que gobierna nuestras vidas, donde la naturaleza humana no tiene ya cabida, donde debemos tener control absoluto, dominio propio y control absoluto sobre cualquier pasión, sobre cualquier cosa que haya en nuestro interior. Y eso es lo que nos invita a que hagamos todas las veces que nos sentamos a su mesa, a hacer la cena del Señor, recordar lo que el Señor hizo por nosotros, lo que todavía hay luchas internas, pueden haber luchas internas de nuestra naturaleza humana, y es entregarlas al Señor, disciplinándonos en forma voluntaria y pedirle que el Señor nos ayude a dominar todas estas cosas que todavía nos acechan.